Bien, acá estamos. Entonces, esta es la segunda clase del tema que es análisis de la varianza, ANOVA, dentro del marco de modelos lineales generales. Más adelante les voy a dar una clase vamos a profundizar un poco por qué estamos hablando siempre de modelos lineales generales. Entonces, esta es la segunda clase. Permítanme adelantar esto hasta el ejemplo. Voy a volver a plantear el ejemplo que vimos la clase pasada para tener un contexto y poder entender lo que vamos a ver en la clase de hoy. Todo el análisis lo estamos basando en este ejemplo, que es, tengo plantas de tomate, tengo plantas de tomate y estoy viendo el crecimiento vegetativo, o sea, el crecimiento en altura de las plantas. Y quiero ver si el suplemento de fertilizantes genera un incremento en la altura de las plantas. Entonces tengo plantas que fueron elegidas al azar, unas 45 plántulas de tomate, y algunas fueron asignadas a un tratamiento que es sin suplementación, un control. Algunas plantas en forma balanceada, así que son 15 en control, 15 les apliqué nitrógeno y otras 15 les apliqué fósforo. Todas en forma independiente, macetitas individuales, todas aportan información novedosa al sistema. No hay la altura de una planta no me da información sobre las plantas vecinas, ¿sí? Yo lo que quiero medir ahí, recuerden, tenemos que medir el ruido del sistema, así que cada una tiene que mostrarme cómo es el sistema, cómo son los efectos y cómo son las variaciones naturales que tienen estas plantas. La variable que medí es la longitud del tallo de las plántulas a los 10 días. Así que lo que estoy viendo es una variable cuantitativa continua y estoy tratando de explicar por qué cambia, por qué algunas plantas tienen una altura mayor y otras menor, principalmente en función de estos tratamientos. Y estos tratamientos los voy a presentar en el modelo como una variable con 3 niveles, y esa variable es de tipo cualitativa. Entonces, si yo quiero explicar los cambios en I, que es la altura de la planta, que es una variable cuantitativa, los trato de explicar en función de una X, que es una variable cualitativa, eso es un ANOVA. Una variable cualitativa que la vamos a llamar, en estos casos, factor. Entonces, estoy tratando de explicar los cambios en la altura del tallo en función del nivel de fertilizante. Para eso, acá tenemos la base de datos, todas las plantitas del control, nitrógeno y fósforo. Planteamos un modelo, lo voy a decir muy rápido, lo revisan en el video anterior. Yo lo que propongo es que la altura de las plantas va a estar dada por una altura promedio que tienen todas las plantas, esto es a nivel poblacional, más el efecto del tratamiento que le tocó, puede ser control, alfa 1 sería control, alfa 2 es nitrógeno, alfa 3 fósforo, más un error individual de cada sujeto sometido a cada tratamiento. Este es el tratamiento y estos son los sujetos que están dentro de ese tratamiento. Con eso reconstruyo la altura de cada plantita de la población, porque digo, la altura de una planta es, agarro la media general, le sumo el efecto que le tocó, llegué a la media del efecto, y después le sumo el resto, el efecto individual de cada sujeto. Entonces, vamos acá. Yo voy a plantear hipótesis, y esto es lo que quiero que diferenciemos de lo que vamos a ver. Esta es la hipótesis del ANOVA, de la tabla de ANOVA general, de la prueba. La hipótesis, ven que es bastante genérica, dice que la media del tratamiento 1 es igual a la media del tratamiento 2, igual a la media del tratamiento 3, igual a mu, que hay una media general y todos los tratamientos no modifican esa media general, básicamente, ¿sí? Está diciendo que hay una media mu y las medias de todos los tratamientos son iguales. Eso es exactamente lo mismo que decir que en mi modelo anterior el alfa sub i es igual a 0. Y en la alternativa dice que alguna mu sub i difiere de mu. Algún tratamiento es efectivo, pero no me dice cuál. Lo que hicimos fue la tabla de ANOVA, donde descomponemos las varianzas. Acá está la descomposición. Voy a pasar todo esto. Esto, después mírenlo, están las sumas de cuadrados, cómo se calcula la entre, la dentro y la total. Y voy a ir hasta el final. Vimos los supuestos de la ANOVA. QQ-plot, residuos versus predichos, heterocedasticidad, todo muy lindo. Y llegamos hasta acá.
Acá habíamos llegado a la clase pasada. Analizamos los supuestos, no los rechazamos, así que asumimos que se siguen cumpliendo. Entonces, como esos supuestos son válidos, este p-valor que calculamos es creíble. La probabilidad de obtener esta f cuando h0 es verdadera es este valor. Y ese valor es de 2,24 por 10 a la menos 11. Es decir, hay 11 ceros ante el primer 2. Trabajando con un alfa tradicional del 5%, esto claramente lo rechazamos. Como lo rechazamos esta hipótesis. Rechazamos la hipótesis de que las medias son iguales. Por lo tanto, lo que prevalece es esta hipótesis. Alguna media difiere de mu. Algún tratamiento es efectivo. Ahora, ¿cuál? No lo sé. Esta hipótesis que rechacé es muy general. Entonces tengo que hacer contrastes. Tengo que hacer comparaciones para definir y entender todo el proceso que estoy estudiando. Bien, entonces vamos a ver el tema que sí refiere a la clase de hoy, que es la de comparación entre tratamientos. Empezar a hacer contrastes. Contrastes, comparaciones. Entonces, vamos a ver. Ahora está formalizado, pero quiero que se entienda la idea de por qué estamos haciendo esto. Vamos a ver, voy a plantear un ejemplo en donde voy a complejizar un poquito más. En vez de tener 3 tratamientos, para que se note mejor el efecto, voy a poner un ejemplo con 4 tratamientos. Vamos a suponer que yo estoy haciendo un estudio donde tengo 4 tratamientos. El tratamiento A, el B, el C y el D. Acá tengo los valores de cada uno de los sujetos y acá tengo la media del tratamiento A, la media del B, la media del C y la media del D. Tengo datos en todas las réplicas, está todo perfecto, se cumplen todos los supuestos y demás, no hay ningún problema, es todo normal, homogeneidad de varianzas. Si ustedes todavía no cursaron esta parte de la materia donde se hacen ANOVAs, que comparan varios tratamientos al mismo tiempo, podrían intentar hacer todas pruebitas de a pares. Podrían comparar el tratamiento A contra el B en un ANOVA con 2 niveles. Ahí no necesitan hacer contrastes, porque la ANOVA les va a decir al menos una difiere, y como son solo 2, una tiene que diferir de la otra. Así que eso lo podrían resolver con una ANOVA de un factor con 2 niveles. Esto que le estoy llamando ahora, más adelante lo vamos a ver, un ANOVA con A igual a 2, o sea, con 2 niveles, es sinónimo de una prueba de T para 2 poblaciones. Ahora va a aparecer, esta prueba de T para 2 poblaciones la vamos a ver más adelante, porque ustedes lo van a saber, pueden resolverlo tranquilamente con cualquiera de los dos métodos, haciendo una ANOVA simplemente con 2 niveles, o haciendo una prueba de T. Las dos pruebas son equivalentes, ya vimos en regresión que ANOVA y prueba de T, la ANOVA elevado al cuadrado, la F de la ANOVA elevado al cuadrado da una prueba de T, así que son dos pruebas equivalentes. Pero tanto porque hagan una prueba de T o una ANOVA con 2 niveles, que es lo mismo, ustedes podrían hacer esto. Hacen A contra B, A versus C y A versus D. Y ahí ven el efecto de A comparado con todos los demás. Pero después le va a quedar la duda, bueno, ¿y qué pasa con BC? Todavía no lo probé, así que voy a hacer otro ANOVA para B con C. Y otro contra B contra D. Y después me va a faltar otro más acá. Tengo que hacer C contra D. Por lo tanto, si tengo 4 niveles, a mí me va a quedar 4 menos 1 sobre 2, por 2, perdón. Combinaciones que puedo hacer. Son 6 contrastes que puedo llegar a hacer. 6 anovitas que tendría que hacer. 1, 2, 3 acá arriba, 4, 5 y 6. Son 6 comparaciones posibles que puedo hacer cuando tengo 4 tratamientos. Si llego a tener 5 tratamientos, ya se me van a... Me va escalando, 5, 6, 7, 8 tratamientos, me va escalando y son un montón de comparaciones que tengo que hacer de a pares. Para completar toda la información que necesito, que es comparar todos contra todos. Bueno, ¿cuál es el problema de hacer esto? No es el problema que hay que hacer mucho trabajo y hay que hacer muchas pruebas independientes. Eso no sería problema. El problema es que yo, cuando hago una prueba de hipótesis, para todas las pruebas de hipótesis tengo que fijar un alfa.
un nivel de significación. Y nosotros vamos a fijarnos siempre el estándar, que es el del 5%. Esa es la probabilidad de cometer error de tipo 1, máxima. Yo fijo el máximo valor que estoy dispuesto a tolerar. ¿Qué pasa? Si yo hago, cuando haga el primer contraste entre A y B, perdón, la primera prueba entre A y B, ahí voy a tener un alfa. Después voy a tener otro alfa cuando haga A con C, otro cuando haga A con D. Y voy a tener otro acá, otro acá, otro acá. En definitiva, tengo 6 alfas. En 6 situaciones me enfrento a la posibilidad de cometer error de tipo 1. Y al final del día, cuando describa todo el proceso biológico, que es el efecto del fertilizante sobre las plantas de tomate, ya no voy a trabajar con un 5% de error, sino que voy a trabajar con un error bastante más grande. El error ya no es el del 5%, no se suman los errores. La variable, si ustedes quieren saber, calcular cuál es la probabilidad de error, de cometer al menos un error de tipo 1, fíjense, nosotros podríamos definir acá una variable que es el número de veces que cometo error tipo 1. Yo puedo definir esa variable. El número de veces que cometo error de tipo 1 en 6 comparaciones. Son 6 comparaciones distintas. En cada una puedo cometer error de tipo 1. Pregunta. ¿Qué distribución sigue esta variable? Ya que estábamos repasando conocimientos que fuimos adquiriendo durante la materia. Esa variable que es contar cuántas veces me equivoco en 6 comparaciones. ¿Quién me dice? Poisson. Poisson es una posibilidad. Ahí en el chat empiezan a aparecer. Binomial. Recuerden, Poisson no tengo un límite en la cantidad total que puedo cometer. Y acá sí tengo un límite porque tengo 6 comparaciones. Así que desde las 6 comparaciones cuento cuántas veces me equivoqué. Eso es una característica de una binomial. Así que esto es una binomial. Y la binomial tiene 2 parámetros, n y pi. N es la cantidad de contrastes que hice, que son 6. ¿Y qué sería pi acá? A ver, si alguien se da cuenta. ¿Cuánto vale pi? X 0.05. Perfecto. Esto es el alfa, el máximo que puedo cometer, digamos. ¿Por qué? Esto sería, hago una prueba, me fijo, me equivoqué, no me equivoqué, cometí error de tipo 1 o no. ¿Cuál es la probabilidad de hacerlo? Del 5%, como máximo, la peor de las situaciones. Es del 5%. La tiro, agarro otra prueba. O sea, la primera prueba sería A contra B, me fijo la probabilidad A contra C, A contra D, y así hago todo, 6 veces. Cada vez, cada una de esas 6 veces, tengo un 5% de probabilidad de error. Bien, yo con esto podría calcular la probabilidad de que esta variable x tome un valor mayor o igual a 1. ¿Esto qué significa? Es la probabilidad de por lo menos equivocarme una vez. Esto es lo que vamos a llamar el alfa global, alfa G, que va a aparecer, alfa global. La probabilidad global de error que tiene toda la prueba, no cada partecita por separado. Ahora acá está la cuenta, pero si hacen esto, da algo así como el 0,25. Una probabilidad de 0,25. Quiere decir que yo fijo un alfa del 5%, creo que estoy trabajando con una probabilidad de error del 5%, y esa probabilidad de error en realidad es de cercana de 0,25. Ahora ya les digo, está en la próxima diapo. Esperen un segundo, lo miro y vuelvo. 0,26. La probabilidad es de 0,26. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que en el 26% de las pruebas que haga, el 26% de las veces que yo rechace, voy a estar rechazando mal. Básicamente lo que me está diciendo es eso. ¿Por qué? Acuérdense cómo es la esperanza en la binomial. La esperanza en una binomial es pi por n. La esperanza acá, con esto van a sacar el 5%, estoy bien acá, ¿no? Sí, el 5% de las 6 veces me voy a equivocar. Pero a lo que voy es, la probabilidad que al menos una vez me equivoque, fíjense que está la de 1, la de 2, la de 3, la de 4, la de 5 y la de 6, en todas cometo error de tipo 1.
Cuando acumulo todas esas probabilidades, la probabilidad se me disparó al 26%. Entonces, hay un 26% de probabilidades que algunas de las pruebas que yo dije que son significativas no lo sean. Que esté cometiendo error de tipo 1. Eso es grave, eso no es tolerable. Yo necesito bajar el nivel de error global al 5%. Tengo que tenerlo controlado en el 5%. ¿Se entiende el planteo hasta acá? Que así como está no lo podemos hacer, no podemos hacer libremente comparaciones de todos contra todos para responder una misma pregunta, que es el efecto del fertilizante. Hay que de alguna Profe, forma controlar. Sí, escucho. perdón, buen día. Buen día. A mí lo que no me quedó claro es por qué para el alfa global sería mayor o igual a 1 el X. Es la peor, la situación sería, ¿cuál es la probabilidad de equivocarte? Y vos te puedes equivocar una vez, 2 veces. Cuando te equivocas 2 veces también te estás equivocando. Cuando te equivocas 3 veces también te estás equivocando. 4 veces, 5 veces o 6 veces. En todas esas situaciones vos te equivocás. Entonces, el error global se lo plantea como al menos una vez. ¿Por qué? Porque es 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Todas esas situaciones, o sea, todas las distintas de 0, te estás equivocando. Claro, ok, buenísimo, Entonces, gracias. te lo calcula como la probabilidad al menos una vez, porque exactamente una vez te va a decir la probabilidad de equivocarte exactamente en uno, no te importa tanto, te importa porque a veces puedes equivocarte 2, 3 y más. Por eso se suman todas esas. Gracias. Sí, ¿se escuchó un ruido? No, perdón, gracias. Justo Está. son el celular. Entonces, ahí está el planteo. Tenemos que buscar alguna manera de controlar el alfa global. La manera de controlar el alfa global cambia según el libro. Hay muchas formas, muchas comparaciones, muchos métodos de hacer comparaciones manteniendo el alfa global constante. Es uno de los puntos donde se han puesto muy creativos los estadísticos y es una forma de aparecer en los libros de estadística con un apellido, es generando una comparación, un tipo de comparación de estas y publicándolo. Yo les voy a contar ahora los 2 grandes grupos que hay de contrastes y vamos a ver uno de cada grupo. Vamos a ver los más clásicos. Uno de cada grupo. Pero sepan que van a encontrar muchísimos contrastes. Se empiezan a buscar muchísimas formas de comparaciones. Y les voy a contar básicamente las diferencias que tienen. Bien, entonces, todo eso que les conté está expresado acá. Acá está la probabilidad de la binomial. Cuando x es mayor o igual a 1, dado un n de 6 y un pi, esto es un pi, quedó con el viejo formato. Esto que estamos poniendo p es pi. Es otra forma de expresarlo, lo que estábamos escribiendo recién. X es binomial, 6, 0.05, y después preguntamos la probabilidad de que x sea mayor o igual a 1. Todo esto, así como está resumido en esta frase, todo junto acá. Bien, esa probabilidad vemos que es muy alta, es del 0,26, así que hay que hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer contrastes, vamos a hacer comparaciones donde eso está contemplado y está controlado. Dentro de las comparaciones, de los métodos de comparación disponibles para hacer esto, hay como 2 grandes familias, 2 grupos bien diferentes. Un primer grupo que vamos a llamar contrastes planeados o a priori, estos de acá. Estos contrastes están definidos al momento de diseñar el experimento. Básicamente, no se basan en los datos, en los resultados del estudio. Tienen que haber sido generados antes de mirar una media muestral. ¿Qué significa eso? Que el planteo viene de alguna hipótesis previa, de algún conocimiento previo del tema, y no se van a basar en los mismos resultados para ser generados. Esos son a priori, o planeados. Y la contraparte son los que se llaman a posteriori, contrastes no planeados. Estos contrastes, a diferencia de los anteriores, yo hago el ANOVA, veo el resultado del ANOVA, si el ANOVA da significativo, si da significativo,
voy y digo, bueno, voy a empezar a comparar esta media con esta, puedo elegir la más grande versus la más chica, o todas contra todas, y básicamente lo que uno supone que va a mirar todo contra todo. Va a hacer todas las comparaciones posibles. Entonces, esos dos enfoques diferentes que uno tiene va a condicionar los resultados. ¿Por qué? Si las diferencias son groseras, entre dos medias que estoy comparando, si las diferencias son groseras, los dos métodos la van a ver. Si no hay diferencia entre los métodos, entre las medias que estoy viendo, ningún método va a encontrar diferencias que no existen. El problema va a estar en las situaciones grises, en las situaciones dudosas. Tengo un tratamiento que genera un incremento leve en la media de las plantas, en la altura media de las plantas. Bien, si esa diferencia que yo encontré la estoy analizando con un método a priori, uno de estos que están acá, de los contrastes planeados, quiere decir que yo estaba esperando esa diferencia porque viene sustentada por una hipótesis previa. Hay algo que mi conocimiento me dice que voy a esperar esa diferencia. Y la muestra lo que hace es confirmar eso que yo ya esperaba y sabía. Entonces, si eso me pasa y encuentro una diferencia pequeñita y el contraste era planeado, el contraste se va a poner bastante sensible, o sea, potente, y va a decir, sí, acá hay algo, rechazo la hipótesis nula. Eso hace que estos métodos sean más sensibles o sean más potentes. Si hay diferencias, las van a encontrar. Por el contrario, si ustedes no tienen información previa del sistema, son estudios más exploratorios, recién se aproximan por primera vez al sistema, y no saben cómo se va a comportar el sistema, los tratamientos, cómo va a responder y demás, y encuentran una diferencia, y esa diferencia es sutil, pero ustedes no la esperaban, porque no tienen un respaldo teórico para explicar esa diferencia, el método se va a poner más conservador. Y va a decir, mira, estoy en duda, por las dudas no rechazo. Para que yo rechace, tenés que traerme evidencia muestral muy sólida para que yo diga, sí, acá no quedan dudas, esto no puede haber sido generado por azar, y rechace. Entonces, estos métodos que se llaman no planeados son más conservativos, son menos potentes. ¿Queda clara la diferencia entre ambas aproximaciones? Los métodos a priori vienen con información previa. No miraron las medias, ¿sí? Para definirlo. El método posteriori dio significativo. Miré y dije, bueno, voy a empezar a comparar. No tengo idea. Bueno, listo. Para que haya algo significativo va a tener que ser realmente fuerte el efecto para que yo lo rechace. Dentro de los a priori vamos a ver los contrastes ortogonales. Uno de los posibles modelos planeados, de los contrastes planeados. Y dentro de los contrastes a posteriori, vamos a ver el método de Tukey. Si empiezan a agarrar papers, trabajos científicos, donde resuelven esto con el análisis se resuelve con una ANOVA, van a encontrar que la mayoría de las veces se van a encontrar con la prueba de Tukey. La prueba de Tukey es la más utilizada de las pruebas estadísticas, de los contrastes. En mi opinión, es muy utilizada porque es la que más se usa, justamente. Como es la que más se usa, la mayoría de la gente publica con esto, por las dudas no voy a innovar, voy a seguir trabajando con esto. Y a veces lo que termina pasando es por falta de conocimiento se privan de hacer pruebas más sensibles, más potentes como estos contrastes ortogonales. Pero hay que justificar usar los contrastes ortogonales. Ahí tengo que haberlo diseñado con el experimento y un montón de restricciones que ahora les voy a contar. En cambio, con los contrastes a posteriori, como son los más conservativos, bueno, si encuentran algo con esta técnica, listo. No había no tenía que haberlo planeado, no tenía que haber hecho un montón de cosas que tenía que hacer antes. Entonces, nada, la gente va directamente y hace las pruebas de Tukey. Pero que sepan que son pruebas que no son muy potentes. Si encuentran algo, están tranquilos, porque si con el método de Tukey encontró una diferencia es porque la diferencia era grosera. Pero muchas veces pasa que la prueba de Tukey les va a decir que no hay diferencias y es porque es el efecto exagerado de conservar el alfa global que tiene Tukey. Bien, dudas hasta acá, inquietudes, consultas. Estas son las dos grandes familias, son los dos métodos que vamos a ver hoy.
el de contrastes ortogonales y el de Tukey. Si no hay consultas, avanzo. Bien. A ver, me parece que voy a arrancar con la siguiente. Antes de pasar al siguiente, le cuento la idea. Yo voy a hacer contrastes, voy a hacer comparaciones. Y estas comparaciones son planeadas, están diseñadas antes de mirar los datos. Y no voy a hacer todas contra todas. Cuando uno planea el experimento, no hace todas las comparaciones posibles, porque esos son los que hacen los contrastes a posteriori, que no tienen información. Yo voy a dirigir mi atención hacia una parte de la variabilidad del sistema. Y eso es una de las formas de que no se dispare el alfa global, restringiendo la cantidad de comparaciones. Después esto tiene un par de cosas más de cómo controla. Así que ustedes van a tener que primero elegir las comparaciones. Así que les voy a plantear dos comparaciones que vamos a hacer, que yo decidí como investigador, que soy un experto en plántulas de crecimiento en plántulas de tomate. Yo voy a decidir hacer dos comparaciones. Después les cuento, estas son las comparaciones más clásicas que se suelen hacer. Pero voy a hacer una comparación para que se entienda todo lo que viene ahora. Voy a preguntarme, a ver, antes de ver los resultados, si yo pongo control y pongo fertilizantes, la primera pregunta lógica es, ¿los fertilizantes tienen efecto? Es obvio que voy a preguntar eso. Por algo puse fertilizante y no puse agua destilada o le puse nafta a las plantas de tomate. Ya tengo un marco teórico que me hizo pensar a mí, en función de la fisiología y el metabolismo de las plantas de tomate, cómo interviene el fósforo y el nitrógeno, yo decidí poner esos dos fertilizantes por algún motivo y medir la altura. Por lo tanto, es obvio que puedo planear hacer la pregunta de, ¿los fertilizantes son efectivos? Sí, entonces, yo voy a hablar de fertilizantes. No de fósforo, no de nitrógeno, los fertilizantes como un todo. Entonces, lo que quiero comparar es el control versus con fertilizante. Esa comparación. Por lo tanto, acá va a venir el control y acá va a estar nitrógeno y fósforo. Las dos. Esa va a ser mi primera pregunta. La segunda pregunta que me voy a plantear es, bueno, si esto me da significativo, lo que me interesaría ver es si el nitrógeno y el fósforo hay uno mejor que otro. Entonces, una segunda pregunta va a ser, ¿cómo es nitrógeno versus el fósforo? Y voy a hacer esa comparación. Así que lo primero que tengo que definir son mis preguntas, si voy a trabajar a priori. ¿Qué es lo que voy a indagar dentro de mi sistema? Y ahí voy a empezar a restringir el alfa global. No voy a hacer todas las comparaciones posibles. Si van a trabajar con el método de ortogonales, si van a trabajar con este método, la cantidad de preguntas está muy restringida. Como máximo van a poder plantear la cantidad de contrastes, perdón, la cantidad de tratamientos menos 1. En este estudio tengo A, que es la cantidad de tratamientos, de 3. Por lo tanto, tengo 3 menos 1 contrastes para hacer, 2. Si van a aplicar este método, se van a tener que conformar con hacer 2 contrastes nada más. Ahí ya estamos frenando el alfa global, no se va a disparar a 6 contrastes como teníamos si hacemos todos contra todos. Ustedes van a tener que elegir 2. Una vez que eligieron 2, acá yo elegí estos 2, va a tener que tener otra característica, que es lo que está acá arriba. Los contrastes tienen que ser independientes. De ahí viene el nombre. Orto viene de recto. Ortogonal es un ángulo recto en los ejes. Ángulo recto implica que esas dos variables no comparten información. Acá es lo mismo. Acá los dos contrastes no comparten información. Son independientes. Vamos a ver eso ahora cómo se prueba matemáticamente. Pero tengo que generar 2 contrastes que sean independientes. Ahora vamos a ver cómo. ¿Por qué necesito que sean independientes? Lo que va a hacer este contraste es, yo tengo unas sumas de cuadrados de los tratamientos, que ya están en la ANOVA original, hay unas sumas de cuadrados en el ANOVA que ya hicimos,
la voy a descomponer en unas sumas de cuadrados del contraste 1, lo llamo, ahora les presento, F1 es el contraste 1, y unas sumas de cuadrados del contraste 2. Esto que estoy poniendo acá, que es mi primera pregunta, lo voy a llamar contraste 1, y la forma genérica de llamar a los contrastes es con esta F. Acá está. Contraste es una F. Así que este es mi F1 y este es mi F2, mi contraste 1 y mi contraste 2. Lo que hace este método es, a las sumas de cuadrados entre tratamiento la descompone en sumas de cuadrados del contraste 1 y sumas de cuadrado del contraste 2. Si estos son independientes, si yo hago la suma de estas dos sumas de cuadrados, debería lograr reconstruir las sumas de cuadrados entre. Si no son independientes, comparten información y ahí la suma ya no me va a dar la entre. No puedo hacer una descomposición perfecta porque comparten información una con otra. Y ahí ya falla el control del alfa global. Entonces, y una cosa más. Restringo la cantidad de contrastes a 2, en este caso 2, a menos 1. Los contrastes tienen que ser ortogonales, independientes. Y encima también esto sirve para diseños balanceados. El n sub i es constante. Todos los tratamientos recibieron la misma cantidad de unidades experimentales. Bien, si esas condiciones se dan, si esas restricciones se dan, puedo hacer estos contrastes y los contrastes que voy a hacer son muy, muy potentes. Incluso más potentes que la ANOVA original. Pero fíjense que le puse un montón de restricciones de entrada. Les adelanto lo que vamos a hacer. Una vez que tenemos estas sumas de cuadrados, vamos a construir unos cuadrados medios para ambos. Y con estos cuadrados medios, de acá voy a sacar una F para el 1 y voy a sacar otra F para el 2. Y hago dos pruebas de F. Y con eso pongo a prueba cada uno de los contrastes. Ahora vamos a ver cómo se construyen la suma de cuadrados, algo de cuentas. Recuerden, ustedes no van a hacer estas cosas a mano, pero ahora les cuento cómo hacer. ¿Dudas hasta acá? La suma de cuadrados dentro, acá, sí, es fundamental. Todavía no se las mencioné, pero es central. Porque la F, recuerden que todas las F se construyen como una suma de cuadrado entre. Esta F que vamos a construir acá es una suma de cuadrados entre. Voy a tener una entre F1, por ejemplo, y después la tengo que dividir sobre unas sumas de cuadrados dentro. Y ahí aparece la suma de cuadrados dentro de la tabla de ANOVA original. Sí, ahora lo vamos a ver. Bien. Entonces, bueno, acá están las formulitas, no me voy a adelantar ahora a esto. Acá, quiero que veamos esto. Acá está la formalización de mis dos contrastes. Esas dos preguntas que planteé antes, si el fertilizante era efectivo, fertilizar sirve, versus la segunda pregunta, ¿cómo es fósforo contra nitrógeno? Están formalizadas acá. Y vamos a plantearla de dos formas distintas, porque necesito hacer esto. Acá está planteado la forma de hacer la primera pregunta. El control versus un promedio, ¿recuerdan cómo estaba escrito? El control versus nitrógeno y fósforo. ¿Qué voy a hacer? Lo que digo es que la media del control va a ser igual a un promedio de las medias de fósforo y nitrógeno. Lo puedo plantear así. La media del control bajo H0, voy a decir, es igual que el promedio de fósforo y nitrógeno. Eso que estoy planteando así va a ser a nivel de parámetros, o sea, de mu, lo que voy a escribir en la hipótesis nula. Así que la hipótesis nula del contraste 1 va a ser la media del control, acuérdense, 1 es control, esto es control. La media del control es igual a un promedio de las medias de nitrógeno y fósforo. Un promedio de eso. Así como plantearíamos la hipótesis. Y la alternativa es que esta media es distinta a este promedio. Fíjense que es una comparación más compleja, no es simplemente comparar dos como les mostré antes cuando hacíamos pares. Es algo más sofisticado, más interesante. Es el control versus un promedio de los dos. Bien, yo no lo puedo plantear así. Los contrastes se plantean igualándolos a cero.
necesito plantear esa hipótesis, que es una media igual que la otra, en realidad lo voy a plantear contra un valor esperado. Necesito tener un valor esperado. ¿Cómo obtengo un valor esperado? Hago la diferencia y lo igualo a 0. Bajo H0 yo espero este número, que la media del control menos, o sea, simplemente se dan cuenta, ¿no? Pasé esto para allá restando. La media del control menos la media del tratamiento 2 sobre 2, menos, si lo separo esto, la media del tratamiento 3 sobre 2 es igual a 0. ¿Se entiende hasta ahí? Versus que esto es distinto de 0. Y ahí ya tengo mi igualdad a 0. Tengo mi valor esperado. Con esto ya puedo trabajar. Quiero reformular esto que está acá. Esto que está acá, básicamente, es lo mismo que si yo pongo mu de control, lo voy a pasar a las letras con las que estuvimos trabajando, menos 1/2 de la media de nitrógeno, menos, 1/2 de la media de fósforo es igual a 0. Otra vez le pifié, es media de fósforo, no fósforo. Bueno. ¿Se entiende esa forma de presentarlo? Tengo los 3 parámetros que estoy estimando, la media del control, la media del nitrógeno y la media del fósforo. Y esos 3 parámetros están siendo afectados por coeficientes. Este que está acá, que no tiene ningún coeficiente, ¿qué coeficiente lo está afectando? ¿Quién me dice? ¿Qué puedo poner? ¿Qué coeficiente está adelante de mu c? Si yo le tengo que poner un número. Un 1. Perfecto. Lo que dice Leandro, ahí están apareciendo. Esto es como si yo tuviera un 1 acá. Entonces, vean esto. Esto es cada parámetro afectado por un coeficiente. Y básicamente están todos sumados e igualados a 0. Esto que aparece acá, un parámetro afectado por un coeficiente, y todos los parámetros afectados por su coeficiente están sumados e igualados a 0, es lo que vamos a llamar una combinación lineal. Estamos haciendo una combinación lineal de parámetros. Estamos sumando parámetros afectados por un coeficiente. Y en el contraste, en particular, lo estamos igualando a 0. No todas las combinaciones lineales se igualan a 0. En este caso, lo estamos igualando a 0. Entonces, en esta expresión que está acá, yo lo podría plantear, si yo miro esto, digo, acá tengo la media del control, la media del nitrógeno, la media del fósforo. Para el contraste 1, yo tengo coeficientes, que lo voy a llamar C sub i. C sub i son los coeficientes que están afectando a cada una de las medias. El coeficiente de la media del control es esta que está acá, 1. El coeficiente que está afectando a la media del nitrógeno es 1/2, negativo. Y el coeficiente que está afectando a el fósforo es también 1/2. Si suman todos los coeficientes, ven que es 0. Eso es una condición de estos contrastes. La suma de los coeficientes tiene que ser 0. Permítanme hacer un arreglo a esto. Lo voy a arreglar y lo que voy a hacer es, a esta expresión que yo les estoy mostrando acá, a esa expresión, a esta, la voy a multiplicar por 2. Voy a hacer este por 2. Por lo tanto, voy a multiplicar a toda la primera parte por 2 y a la otra parte por 2. Todo esto de acá arriba tiene que ir multiplicado por 2 y lo que está acá por 2. Cuando hago eso, lo que se convierte es que este 1 se transforma en un 2. Este menos 1/2 se transforma en un menos 1. Este menos 1/2 se transforma en un menos 1. Y el 0 sigue siendo 0. Nada, es la misma expresión, tan válida como la anterior. Pero me salvé de usar estas fracciones de 1/2, que no son tan cómodas para trabajar. Entonces voy a replantear los coeficientes, igualmente válidos, estos que están acá, los voy a plantear ahora, pero ya con números enteros, que es más cómodo. Así que acá me queda 2, el coeficiente de tratamiento 1, menos 1,
menos 1. Igual a 0. ¿Estamos hasta ahí? Se entiende que si yo muestro estos coeficientes, ya sé qué es lo que estoy comparando. Estoy comparando 2 veces el control, menos una nitrógeno, menos un fósforo. Por lo tanto, cuando estoy mirando, básicamente lo que estoy mirando son los positivos versus los negativos. Estoy haciendo el control por la mitad de cada uno de estos. Es indistinto. Pueden hacerlo con fracciones o sin fracciones. Al momento de escribir, van a ver ahora, les muestro, es más cómodo. Tengo que hacer un producto escalar de vectores y demás. Siempre es más cómodo trabajar con los valores enteros. Bien, entonces, ese es el primero de los contrastes. Vamos a hacer el segundo. Y lo voy a hacer directamente abajo. Acá. Voy a hacer el segundo contraste. ¿Cuáles son los coeficientes de cada uno de los parámetros en el segundo contraste? El segundo contraste yo dije, voy a comparar el fósforo contra el nitrógeno. Ya me olvido el control. No quiero el control. Entonces es, básicamente, la media del nitrógeno es igual a la media del fósforo. Eso es lo que propongo. La altura media de las plantas de tomate, con nitrógeno es igual a la del fósforo. Versus, que es distinto, ¿sí? De vuelta, yo no voy a plantear así, tengo que plantear esto con una igualdad. Así que simplemente digo que la media de nitrógeno menos la media de fósforo es igual a 0, bajo H0, y que es distinto de 0 en HA. Bien, quiero que me digan ustedes ahora, ¿cuánto vale el coeficiente del control? La media de control, ¿por cuánto está multiplicada acá? ¿La ven? Bien, ahí están todos diciendo 0. Con 0 la eliminé. Ahí no participa. Así que la media del control está multiplicada por 0. La media del nitrógeno, 1. Y la media del fósforo, menos 1. Y esto es igual a 0. Bajo H0 está igual a 0. Y además, cuando hago toda la suma de los contrastes del vector este, me da 0. Así que es una combinación lineal de las que yo necesito. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, tengo mis dos contrastes y los coeficientes de cada uno de estos contrastes. ¿Por qué hincho tanto con los coeficientes de estos contrastes, de verlos, separarlos y demás? Porque el punto que me queda para usar los contrastes ortogonales es que estos dos contrastes tienen que ser independientes entre sí. No tienen que compartir información. Y la forma de demostrar que estos contrastes son independientes es que los vectores de los coeficientes sean independientes. Esto es un vector ahora. Yo tengo estos tres numeritos que conforman un vector. Este es el vector de los coeficientes del contraste 1. Y este es el vector de los coeficientes del contraste 2. Si yo demuestro que estos dos vectores son independientes, ¿por qué son los valores de vectores? Si quieren vamos a plantearlo bien. Defino un vector con los coeficientes del contraste 1. Y defino un segundo vector con los coeficientes del contraste 2. Y ahí generé dos vectores, que son estos dos de acá. Generé esos dos vectores con esa información que viene de mi pregunta biológica. Si yo demuestro que esos dos vectores son independientes, los contrastes que estoy planteando van a ser independientes. ¿Cómo se demuestra que dos vectores son independientes? Si el producto escalar de ambos da 0. Creo que, no sé en qué materia se veía ya esto, pero si yo hago el producto escalar de ambos vectores, si el producto escalar de ambos vectores me da 0, estoy demostrando que esos dos vectores son independientes. Y si los dos vectores son independientes, lo que estoy haciendo es dos combinaciones lineales independientes. Entonces, bien, en mate. Genial. Entonces, vamos a hacer el producto escalar de estos dos vectores. ¿Cómo se hacía el producto escalar de dos vectores? Multiplico los términos. 2 por 0, 0. Menos 1 por más 1, menos 1. Menos 1 por menos 1, más 1. Hago la suma, 0 menos 1 más 1, y obtuve un 0. Genial. Generé con este producto escalar, que me da 0, es información suficiente para decir que los dos vectores que generé son independientes.
Por lo tanto, las dos combinaciones lineales que acabo de plantear en mi hipótesis van a generar una descomposición independiente de las sumas de cuadrados de la nova. ¿Se entendió? ¿Hasta ahí? ¿Dudas? ¿Consultas? Bien. Voy a borrar esto. ¿Podés repetir lo último? Sí. Voy a repetir lo que dije. Voy a borrar una parte de esto, que es todo esto de acá, para simplificar dónde tiene que mirar su vista y dónde tiene que enfocarse su cerebro. Yo planteé dos preguntas, que son estas. Esto es una formalización de mis dos preguntas biológicas. Yo como investigador transformé dos preguntas biológicas en dos expresiones que son las dos hipótesis. Esas hipótesis las voy a pasar, las voy a igualar a cero para generar estas expresiones de acá. Estas expresiones son combinaciones lineales. Son combinaciones lineales igualadas a cero. Con eso construyo mis contrastes. Esta combinación lineal de medias y esta otra combinación lineal de medias. Esta y esta. Lo que tengo que demostrar es que esta combinación lineal y estas dos combinaciones lineales son independientes. Recuerden, yo tengo que separar las sumas de cuadrados entre contraste 1 y entre contraste 2. Y esas tienen que ser, cada una se tiene que llevar una parte propia, independiente, de la varianza total. Así que tengo que demostrar que esas dos combinaciones lineales son independientes. ¿Cómo lo demuestro? A partir de analizar sus coeficientes. Ahora repito lo de los... A ver, Juan pregunta por qué los vectores tienen que ser independientes. Los vectores tienen que ser independientes porque en realidad lo que quiero es que las combinaciones lineales sean independientes, estas que están acá. Quiere decir que esas dos hipótesis son independientes y no comparten información al momento de separar las sumas de cuadrados, al momento de descomponer las sumas de cuadrados entre tratamientos. Entonces, en definitiva, yo uso los vectores para demostrar lo otro. Yo lo que quiero demostrar es que los contrastes son independientes. Uso sus vectores. Si los coeficientes, los vectores que fabriqué a partir de los coeficientes son independientes, me va a alcanzar para demostrar que los contrastes son independientes. ¿Cómo lo demuestro? Haciendo este producto escalar. Si yo hago el producto escalar de estos dos vectorcitos, del vector del coeficiente del contraste 1 y el vector del contraste 2, si son independientes, genial. Los vectores son independientes, las combinaciones lineales son independientes, los dos contrastes son independientes. Entonces, recapitulando contrastes ortogonales. Para hacer un contraste, todavía no lo hicimos el contraste, nada. Estamos viendo la previa. Para poder hacer un contraste ortogonal, voy a pedir que sea planeado. Estas preguntas tienen que hacerse sin mirar los datos y tienen que responder a algún marco teórico previo. Lo estamos haciendo a partir del marco teórico de que fisiológicamente sabemos que el nitrógeno afecta el crecimiento en las plantas, o el fósforo, así que en base a eso yo planteo estas hipótesis. Así que esto viene de una hipótesis. La cantidad de contrastes que hice fueron dos nada más. De los tres contrastes que tenía, de las tres medias que había, me permitía hacer dos contrastes. Y encima, esos dos tienen que ser independientes. Y el modelo balanceado, el diseño balanceado. A ver, una aclaración con el tema de que sean dos e independientes. Si ya pongo el filtro en que pido contrastes independientes, ustedes no pueden hacer tres contrastes independientes si tienen tres medias. No hay forma de combinar tres combinaciones lineales, lograr que las tres sean independientes entre sí, si parten de solamente tres medias. Alguna va a compartir información. Así que el límite de dos contrastes en realidad está puesto para lograr vectores independientes. Así que como mucho van a lograr dos vectores independientes, que es este caso. Yo les digo, traten de hacer comparaciones que no sean estas, y van a ver que es bastante difícil encontrar preguntas independientes. Estas son las clásicas, es la que hacen todo el mundo, si hacen contraste ortogonal. Primero el control versus tratados, y después comparo entre tratados. Pero si quieren empezar a hacer otras combinaciones, van a ver que se les va a complicar lograr la independencia. Bien.
Si estamos hasta ahí, sigo avanzando. Bien, para comprobar la ortogonalidad hago el producto escalar para todas las combinaciones de los contrastes, ¿sí? Esto hay que hacerlo para todos los contrastes que a mí se me ocurran. Acá son solo 2. Pero si yo tuviese 4 tratamientos, podría hacer 3 contrastes. Tengo que mostrar que los 3 son independientes. Y se va complicando. Bien, si ya pasé toda esa etapa, estoy en condiciones de empezar a hacer cuentitas. De vuelta, las cuentas las va a hacer R, pero les voy a contar cómo es la cocina detrás de esto. Hasta ahí, les voy a mostrar más o menos cómo es. Bien, vean esto. Acá tenemos, en esta parte de acá, esperen que yo tengo que correr, esto me está tapando. Uy, a ver. Tengo, así está bien. Acá tengo las dos hipótesis. Acá está la hipótesis 1 y la hipótesis 2. Este es mi F1 y este es mi F2, mi contraste 1 y mi contraste 2. Bajo H0, yo espero que estos valores sean 0. Lo que voy a hacer es calcular cuánto vale esta combinación lineal, pero a partir de la muestra. Es decir, ¿qué pasa si hago esta cuentita, pero en donde dice mu pongo I raya? Entonces yo hago 2 por la media del control menos 1 por la media de nitrógeno menos 1 por la media de fósforo. ¿Cuánto vale? Bajo H0 yo supongo 0, pero por azar puede no dar 0. A mí me va a dar un valor eso. Lo que tengo que demostrar es ver si ese valor es realmente distinto de 0 o si pudo haber sido generado por azar. Bien, vamos a construir esta ecuación que está acá arriba. Tengo que calcular esto. El objetivo de esta tablita, toda esta tabla es para calcular ese numerito nada más, esa suma, esa combinación lineal muestral, la obtenida en la muestra. Y acá están los datos, está ordenado en una tabla, acá está el contraste 1, contraste 2, los 3 tratamientos, el N, que es balanceado, 15 en cada uno, y acá están las medias de los tratamientos. Esta es la altura media de las 15 plantitas control, la de las 15 plantas de nitrógeno y las de fósforo. Y acá puse los coeficientes, ¿sí? Según el contraste 1, la media de tratamiento control está afectado por un 2. Así que acá está el coeficiente. 2, menos 1 y menos 1. El vectorcito que vimos. Y esto es exactamente lo mismo, pero con los coeficientes del contraste 2. El control se iba, le ponemos un 0, y este era un 1 y un menos 1. Y acá está la cuentita esta, que está acá. Hice 3,71 por 2, es esta parte, me da 7,42. La segunda parte, 6,44 por menos 1, es esto, menos 6,44, y la última, 7,44 negativo. Hago toda esa suma y me dio 6,46. Yo esperaba 0, si H0 era cierta, esto debería dar 0. Me dio menos 6,46. Ya veo que es un valor distinto de 0. La duda es, ¿ese valor tan por debajo de 0 pudo haber sido generado por azar o no? Bueno, ahí tengo que hacer la prueba hipótesis. Lo que está acá es exactamente lo mismo, pero para el contraste 2. 0 por la media muestral 1, 1 por la media muestral 2, menos 1 por la media muestral 3. Cuando hago eso me da un 1 por debajo de 0, menos 1. Bien, con esta información voy a construir mi tabla de ANOVA nueva, mi nueva tabla de ANOVA. Acá viene un poquito de cuentitas, no demasiado. Vean esto. Voy a construir sumas de cuadrados. Con esas sumas de cuadrados, cuadrados medios. Con esos cuadrados medios voy a construir Fs. Voy a arrancar de abajo para arriba. Las sumas de cuadrados. ¿De dónde sacan la suma de cuadrados? Bueno, esta es una fórmula que aparece acá mágicamente. Tiene toda una deducción, pero básicamente viene de el F sombrero. ¿Y qué es el F sombrero? El contraste, este F1 que está acá, es el contraste, pero a nivel de los parámetros. A nivel de parámetros, en H0, ese contraste vale 0, el F. Pero esto que está acá es el F sombrero, es lo que yo calculé a partir de la muestra, es un estimador de ese F. Le voy a poner su nombrecito para que quede claro. Esto es el F1 sombrero, esto que está acá.
y este es el F2, pero estimado a partir de la muestra. Yo esperaba un 0 y obtuve un -1 o un -6. Bueno, este es ese valor que está ahí. Si yo quisiera hacer esto, las sumas de cuadrados del contraste 1, lo que tengo que hacer es ese coeficiente, el -6,46, hay que elevarlo al cuadrado, esa combinación lineal. Y hay que ponderarlo por dos cosas. El n sub i, que es 15, y la suma de los c sub i al cuadrado. ¿Por qué hacemos esto? Estas sumas de cuadrados va a estar ponderada por el tamaño de la muestra, que es la cantidad de sumandos que aportan información ahí, la cantidad de datos que tengo que aportan información a mi sistema, y está penalizado por el C sub i, la suma de los C sub i. ¿Cómo lo penalizamos? El tema es, ¿por qué penalizamos? Un contraste simple tiene menos chances de ser rechazado por azar que un contraste complejo. Básicamente está penalizando por complejidad. Este contraste, que está acá, el 1, está involucrando las tres medias en una forma compleja, que es esta. Este hay que penalizarlo más que este contraste que es más simple, que solo interviene en dos medias. Cuando intervienen dos medias nada más, es menos probable rechazarlo por azar, porque por azar se tienen que haber alejado solo dos medias. Pero si hay tres medias involucradas, por azar, es más fácil que dos de esas tres se alejen entre sí. Entonces, para penalizar eso, va dividido por la complejidad del contraste. Y la forma de penalizarlo por la complejidad del contraste es haciendo estos coeficientes al cuadrado. Fíjense, los coeficientes, si yo los sumo directamente, esto da 0 siempre, ¿no? Da 0. Entonces, no puedo medir la complejidad simplemente sumando los coeficientes. Entonces, lo que se hace es, los coeficientes se los eleva al cuadrado y se los suma. De esa forma, si en el contraste están las tres medias involucradas, esto me va a dar 6. Y si hay dos medias involucradas, me va a dar 2. Y simplemente me va a decir que este es un contraste más complejo que este. Y este va a estar más penalizado, el de arriba, que el de abajo. Nada, una penalización por complejidad. Cuanto más complejo sean, más medias involucradas, más chances hay que se separen por azar. Nada, acá iría este 6 dividido 15. De ahí sale la suma de cuadrados, tanto del contraste 1 como del contraste 2. Con las sumas de cuadrados de los contrastes que acabo de calcular, lo divido por sus grados de libertad. Ahora les voy a decir cuáles son sus grados de libertad. Y con eso construyo un cuadrado medio, que es la varianza. Y con ese cuadrado medio lo pongo acá y lo tengo que dividir por un cuadrado medio del error para sacar la f de cada contraste. Bien, la duda que me queda es, ¿de dónde sale este cuadrado medio del error y de dónde salen estos grados de libertad del tratamiento? Eso es lo que me falta definir. ¿Estamos más o menos hasta ahí? ¿La idea de dónde está saliendo esto? Bueno, esperemos que sí. Voy a borrar esto y vamos a pasar a la siguiente, donde están las salidas. Yo voy a hacer esto con R. Les voy a contar cómo tienen que hacer esta parte en R, porque es un poquitito más compleja, levemente más compleja, no demasiado. Los contrastes ortogonales no hay una función muy armadita donde decís contrastes ortogonales y ya les hace todos los que quieren, porque ustedes tienen que diseñarlos. Para diseñarlos tienen que escribirlos y no es que les hace... La R no sabe a priori cuál van a querer hacer ustedes. Así que ustedes tienen que ir y definir el contraste. ¿Cómo definen los contrastes? Van a generar un objeto. Lo primero que tienen que hacer es generar un objeto llamado... Bueno, yo lo llamé contraste, le ponen el nombre que quieran a este objeto. Pero en el objeto van a estar los dos vectores, los vectores de los coeficientes. Este es el vector de los coeficientes del contraste 1, y este que está acá es el vector con los coeficientes del contraste 2. Así que construyen el primer contraste, ¿sí? Acá están 2, menos 1 y menos 1, el contraste 1, 0 más 1 menos 1, el contraste 2. Ahí tendrían como dos vectorcitos sueltos. Lo que necesitan hacer es juntarlos ambos en una matriz. Va a ser una matriz de contraste. Esto que está acá es una matriz.